ese gas radón, ¿vale? Sigue todo el proceso de desintegración y se desintegra en otra serie de isótopos radiactivos. Si recordáis un poco cuando todos hemos estudiado química y física en el bachillerato, ¿vale? Decíamos que los isótopos radiactivos son aquellos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico, es decir, tienen distinta masa. Evidentemente tienen distinta masa porque en ese proceso de desintegración radiactiva van perdiendo una serie de partículas, sobre todo partículas subatómicas, que son protones, neutrones y electrones, ¿vale? Pues esas partículas son sobre todo partículas alfa y partículas beta, que tienen unas características y es que tienen un contenido energético muy alto. Y ese es el verdadero riesgo del radón. Es decir, el riesgo del radón no es el gas en sí. El riesgo del radón son esas partículas, sobre todo partículas alfa y partículas beta, que se emiten en ese proceso de desintegración radiactiva, ¿vale? Sobre todo del radón pasando a polonio, a plomo y a bismuto, ¿vale? Y en ese proceso de desintegración se emiten esas partículas alfa que ahora veremos que tienen un componente energético muy alto, ¿vale? ¿Qué dos características tiene el gas radón que a su vez también le hacen extremadamente peligroso? Sobre todo dos. Una, que es extremadamente soluble el agua y extremadamente móvil. Al ser extremadamente soluble en agua, ya nos da una idea de que, evidentemente, si tenemos aguas subterráneas que pasan por este tipo de suelos, graníticos, basálticos, que tienen uranio y que se forma radón, el radón no lo vamos a encontrar disuelto en el agua, que cuando aflora a la superficie podemos tener un problema. Y es extremadamente móvil, y esto es muy importante a la hora un poco de evaluar el riesgo. El radón se ve condicionado mucho por lo que son variaciones de presión, de temperatura, de humedad. Pequeñas variaciones de presión, pero del orden de 4, 5, 6 pascales, pueden hacer que el radón se tenga una gran movilidad. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el riesgo.